Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Ser alumna de la Universidad Católica no era la única forma en que las mujeres llegaron a formar parte de la historia de esta casa de estudios. A lo largo de los más de 30 años que antecedieron al ingreso de las primeras estudiantes, cientos de mujeres dejaron su huella en la universidad. El libro Las que abrieron el camino, historia de las mujeres en la Pontificia Universidad Católica de Chile, escrito por las historiadoras Verónica Undurraga y Valentina Bravo, revela aspectos desconocidos sobre el rol femenino en la UC. Esta historia sigue una cronología distinta a la institucional tradicional, con un crecimiento significativo de la matrícula femenina en los años 30. Por entonces, el 37% de los estudiantes eran mujeres con carreras como comercio, hoy llamada economía y administración, donde las mujeres representaban 2/3 del estudiantado. Paradójicamente, este auge fue contrarrestado en los años 50, cuando la universidad implementó cuotas de género para limitar el acceso femenino a carreras consideradas masculinas, como derecho, arquitectura, ingeniería y economía. Bienvenidas Valentina, Verónica, qué gusto tenerlas aquí para conversar de este libro que acaba de salir del horno, Las que abrieron el camino, historia de las mujeres en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene una tremenda foto de portada. Yo la he mirado 1000 veces, la he remirado y como que encuentro nuevos detalles. Es impactante y me encanta. Además, aprovecho de felicitarlas, tremendo trabajo de investigación que debe haber sido armar este libro. Así que, bueno, bienvenidas. Muchas gracias Rocío por la invitación, por tus generosas palabras hacia nuestro libro. Sí, fue mucho trabajo, así que gracias por este espacio. Hola Rocío, sí, muchas gracias por la invitación y también gracias por tus palabras, por tu reconocimiento. Sí, es que bueno, aparte de contar la historia, me imagino habrán trabajado ahí con una diseñador, hace muy accesible la información con todos los recursos gráficos que utilizan y un montón de fotos. Yo miraba, ¿cómo fueron a dar con estas fotos? Bueno, cuéntenos de la investigación, porque me imagino que la Universidad Católica, como la institución que es, habrá resguardado cierta historia, pero habrá mucho que no estaba por ninguna parte y sobre todo si tiene que ver con mujeres que siempre quedan como invisibles. Así que cuéntenos cómo fue toda esta travesía de armar este tremendo libro. Bueno, en el año 2018 se me acercó Silvana Sanlungo, que hasta el momento es la directora de desarrollo académico de la universidad. Ella pertenece a la vicerrectoría académica y ella acababa de asumir y tenía la inquietud de hacer una historia de las mujeres en la Universidad Católica. Entonces, nada, se me acercó, me escribió, la recibí en el Instituto de Historia y la verdad es que en ese tiempo, bueno, uno siempre tiene muchas investigaciones en curso. En esos tiempos yo tenía 3 investigaciones más, pero dije, revisamos el material que había, revisamos el libro institucional de la universidad que tiene más de 1200 páginas y no más de 12, 14 eran referidas a mujeres, sumando incluso todos los pedacitos. Ni el 1%. Exacto. Entonces, si este libro no lo recoge es porque realmente no hay mucho, planeamos ya. Bueno, lo podemos hacer. Y Valentina partió inicialmente ayudando en el trabajo de archivo y finalmente, de a poco, cuando fuimos viendo que esto iba siendo cada vez más grande hasta transformarse en algo no solo grande, sino que gigante e inmenso, Valentina se transformó en coautora porque no iba a poder hacerlo sola y ella se manejaba perfecto en la documentación, empezó a conocer mucho de la universidad, incluso más que yo, porque yo estaba enfrascada en las otras investigaciones que tenía. Fue aumentando el equipo y fue un trabajo maravilloso ir descubriendo cómo estas mujeres no solo habían estado, sino que habían sido tan sustanciales
y en distintos aspectos, o sea, no solo uno piensa historia de las mujeres en una universidad y de inmediato uno dice las alumnas, o máximo las profesoras, pero no, Claro. ellas estuvieron ahí financiando la universidad desde antes que se creara, o sea, propiciando la creación de la universidad y no aportaron montos menores. Calculamos que sus donaciones eran casi la mitad de las que recibió la universidad en el periodo que investigamos. Y así, desde otras múltiples esferas, que por lo tanto, una de las principales propuestas del libro es que la historia de las mujeres en la Universidad Católica no es solo la de las alumnas y estudiantes, sino de todas aquellas que tejieron parte de su vida en torno a la universidad, las funcionarias, las bibliotecarias, eh, las monjas enfermeras que se hicieron cargo del hospital clínico durante 30 años y que no solo se hacían cargo de las tareas de enfermería, sino que lo administraban, veían las estadísticas, compraban las verduras en La Vega, se hacían cargo de la botica, de todo. Las funcionarias, las técnicos de laboratorios de la Facultad de Medicina y por supuesto muchas alumnas de los institutos anexos que eran institutos que formaban específicamente a las mujeres y que inicialmente no impartían títulos profesionales. Pero sobre las dificultades de los archivos también Valentina te puede seguir desarrollando, ya que tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, que efectivamente no encontramos todo el material que nos hubiera gustado al interior de la universidad y tuvimos que ir a otros repositorios. Sí, en algún momento de la investigación nos dimos cuenta que era imposible reconstruir la historia de las mujeres en la Católica solamente con documentación de la Católica, documentación institucional. Aquí quisiera rescatar de que un instituto, el más completo, quizás era la Escuela de Servicio Social Elvira Mate de Cruchaga, donde sus directoras, Rebeca y Adriana Izquierdo, se dedicaron a archivar documentación. O sea, gracias a ellas, por ejemplo, ahí no tuvimos que ir a buscar fuera, pero para poder complementar la información, la poca información, porque a veces en los documentos institucionales había una línea que mencionaba una secretaria o que mencionaba una directora o que se iba a crear un instituto anexo. Entonces nosotros tuvimos que salir de la universidad y tocar puertas, archivos, bibliotecas. Recuerdo que Verónica fue a buscar documentación al hogar catequístico, que nos abrieron las puertas y nos entregaron los archivos. Y así, con el equipo, con Francisca y Patricia Lillo, fuimos armando con Verónica con pedacitos, y esto, entonces estas mujeres se conocían, tenían una relación, entonces íbamos a consultar sus memorias, a ver si mencionaban a la Universidad Católica, y exactamente mencionaban a la Universidad Católica en sus memorias, entonces, y fue muy complejo, porque fue como seguir pistas y seguir la intuición y conversar entre el equipo para llegar a análisis a veces que tampoco estábamos tan seguras porque a veces la documentación no nos daba, pero íbamos a buscar, además también durante la investigación hubo una pandemia, entonces muchas bibliotecas y archivos se cerraron y ahí fue más difícil, también hubo mucha voluntad de muchas personas que nos ayudaron y así fuimos reconstruyendo la historia de las mujeres de la Universidad Católica, porque también como ha repetido Verónica, esta es una historia de los silencios. Esta es una historia que nosotros también tenemos un posicionamiento moral respecto a estas mujeres porque han sido invisibilizadas, porque no teníamos la documentación necesaria. No era accesible fácilmente. Hubo mucho tiempo en buscar la documentación. Sí, me imagino. Entonces, sí, por eso duró 6 años la investigación. Y con el nivel de detalle que está expresado aquí. Y un gran equipo también, un gran equipo que íbamos a todas partes a tocar puertas y muchas personas, por eso los agradecimientos son como 3, 4 páginas, porque teníamos mucho que agradecer también, porque esto fue un esfuerzo comunitario, como que muchas personas querían visibilizar esta historia. Claro, se pusieron todas ahí manos a la obra. Perdona, Rocío, y sobre el nivel de detalle que mencionaste tú recién, nosotras quisimos
visibilizar todos los nombres. Por eso, por ejemplo, encontramos a la encargada del vivero de ratas de la Facultad de Medicina y encontramos el nombre y lo incluimos en el anexo o en una nota al pie, porque la idea es homenajear y darles un reconocimiento a estas mujeres que estuvieron tan escondidas y que en su momento no recibieron ese reconocimiento. Entonces también el propósito de este libro, al incorporar todos estos nombres, es que surjan nuevas investigaciones, es que nuevas investigadoras tomen aquí la posta y sigan indagando para, en el fondo, hacerle justicia a estas mujeres. Tremendo rompecabezas. Quería que nos detuviéramos para después ya ir hablando del contenido en sí, ir conociendo a estas mujeres en las fotos, porque hay retratos de muchas de las mujeres, hay fotos grupales, hay tanto que yo no sé dónde las fueron a encontrar, pero partamos por la foto de portada. ¿A qué situación responde esta fotografía que tiene la portada? Sí, esa fotografía es maravillosa, nos fascinó la primera vez que la encontramos. Es una foto de 1933 del curso de Filosofía Moral que se impartía en el Instituto Femenino. Y ese curso específicamente fue un éxito. El Instituto Femenino fue un éxito. La Universidad Católica abrió inicialmente un curso femenino en 1924, que a los pocos años se transformó en el Instituto Femenino de Estudios Superiores. ¿Y por qué lo abrió? A solicitud de la Liga de Madres. Y la Liga de Madres, junto con la Liga de Damas, eran asociaciones femeninas de mujeres católicas que buscaban la preservación de los valores morales en este contexto en el que el liberalismo imperaba, en que estaban preocupados por la banalidad de sus hijas, de las jóvenes, y solicitaron a la Universidad Católica apoyo, y ellas fueron las que llevaron a la apertura de estos cursos femeninos que fueron un éxito. Fíjate que el primer año de apertura del curso femenino se matricularon más de 800 alumnas. Hubo un momento en que el Instituto Femenino fue la unidad académica con mayor matrícula de toda la Universidad Católica, de toda la Universidad Católica. Entonces, ¿de qué años estamos hablando? Perdón, Desde 1924, ya. Desde 1924, o sea, finales de la década del 20 y toda la década de 1930. O sea, unas ansias por ser parte de, unas ansias por educarse, y a la vez por ser parte de la universidad. Entonces, esa foto es una foto muy simbólica porque son cientos de mujeres y al medio hay una tarima donde están los hombres, ¿cierto? Los varones, los que están en el centro y no en los márgenes, los que imparten el conocimiento, los que tienen la autoridad. Y esos son, por una parte estaba Monseñor Carlos Casanueva, que era el rector de la universidad en esa época, estaba Monseñor Silva Santiago, que era el profesor, el que impartía ese curso de filosofía moral, y que después llegó a ser rector de la Católica. Está el embajador de Uruguay, nadie sabe por qué está el embajador de Uruguay, pero ahí está. No está señalado por qué. Y se tomó en la antigua biblioteca de la universidad, que es actualmente la sala Manuel José Irarrázaval de Casa Central. Qué lindo lugar, además. Sí, entonces esa foto simboliza mucho, simboliza estas ansias femeninas de ser parte de, y el hecho también de que las mujeres, a pesar de haber luchado, continuamos en los márgenes desde muchas perspectivas. Sí, bueno, por eso la foto es buenísima. Y yo miraba la ropa con la que iban a la universidad, qué solemne, o sea, era como ir a una fiesta, ir a la universidad. Sí, tal cual. Sí. Hoy día, bueno, yo misma iba con lo primero que encontraba al paso nomás, muy hippie. Como ya algo que es tan natural, pero aquí era como la oportunidad de la vida poder ir a las clases. Por supuesto, sí, tienes toda la razón. Era un espacio público, era su ingreso al espacio público. Claro, súper distinto. Hoy día uno lo tiene tan incorporado. Normalizado, sí. Bueno, hasta como con como estolas de piel. Me encanta. Bueno, sigamos con la foto porque dieron hasta con la foto de las fundadoras. Se me va el nombre, pero está Sor Quedona, los terrenos de donde hoy día está el Campus San Joaquín, que es hermoso. ¿Cómo llegaron a
a tener todas estas imágenes, me imagino que, o sea, ahí aumenta el grado de dificultad de toda esta investigación. Las imágenes y después los permisos para publicar las imágenes. No, eso fue un drama, un drama. Los permisos, porque eran muchas personas que nos prestaron imágenes de instituciones muy diversas. Y otra cosa muy bonita que me gustaría rescatar, que también se instalaron en todos los campus de la Universidad Católica gigantografías con muchas de estas imágenes. Entonces también hubo que sacar permisos, no, preciosas, te juro, con fotos de benefactoras, de primeras alumnas, de las monjas del hospital. También nos interesó dar cuenta de esta como masa femenina que ingresaba a la universidad y no solamente rescatar las imágenes de las mujeres de élite, que sobre ellas es más fácil conseguir fotos, sino también las mujeres de estratos medios que fueron secretarias, que también ingresaron a las carreras profesionales. Entonces hay muchas imágenes grupales. Entonces, si recorren la Universidad Católica durante todo el mes de marzo, en los distintos campus, están estas gigantografías sobre las mujeres con una pequeña descripción de quiénes eran ellas y qué rol cumplieron. Hermoso. Bueno, y además yo lo he estado siguiendo en Instagram, que han estado poniendo algunas fotos y quiénes eran. Si es que uno no puede ir a la universidad, también puede seguirlos ahí en Instagram. Estoy yo viendo a estas señoritas que aparecen en el capítulo de la formación intelectual, moral, retratos de todas ellas y profesional de la joven de élite por entonces. Mencionabas hace un rato, Verónica, que en esta escuela femenina se empieza a dar en la clase o el curso de filosofía moral o filosofía femenina. ¿Qué les enseñaban a estas primeras mujeres que entran a la universidad? A mí se me imagina, puedo estar muy equivocada y quiero que abramos el diálogo. De buena primera uno piensa como, les deben haber enseñado a ser buenas dueñas de casa o no sé. Sí, en efecto sí. Por lo menos el Instituto Femenino sí, y el Instituto Familiar también. Había una sección de dueñas de casa y fue la que tuvo más éxito, el de dueña de casa. Pero también la idea no era solamente formar o completar la educación escolar de las mujeres, sino que también prepararlas para la acción social. Porque para la Iglesia Católica y los sectores tradicionales, como advertía Verónica, era muy importante combatir la sociedad moderna, los males de la sociedad moderna. Y por lo tanto, un foco era la familia, o sea, preparar a estas jóvenes que estaban un poco perdidas a ser dueñas de casa, a ser esposas, pero también a participar en el apostolado social, en el asociacionismo femenino, como lo ha llamado Ana María Stuber. Y por lo tanto, estos institutos anexos femeninos también fueron enfocados a la profesionalización del servicio social, a también preparar maestras de religión para combatir la ignorancia religiosa y para cristianizar a la sociedad chilena. Entonces también ahí tenemos que tener claro de que en un comienzo era importante estos temas domésticos, pero también hubo un acompañamiento de la católica actuó como una plataforma para que la mujer saliera al espacio público a intervenir estas problemáticas sociales. Bueno, pero a la par de esto, una que otra mujer entraba a estudiar las carreras que estudiaban solo los hombres, ¿no? Sí, yo quisiera dar un dato sobre eso, porque algo interesante que, por ejemplo, la Escuela Elvira Mate de Cruchaga, como se fundó en 1929, y para poder también competir con la Escuela de Beneficencia de la Universidad de Chile, que también preparaba visitadoras sociales, la Universidad Católica, menciona a Rebeca Izquierdo, que recibía muchas postulaciones a las diferentes carreras profesionales de la Universidad Católica, pero como no eran abiertas a mujeres, lo que hacía la Escuela Elvira Mate Cruchaga era cuando recibían la carta de que no eran aceptadas, por ejemplo, en ingeniería o en derecho, bueno, en derecho ya sí, porque estaba abierta, pero en arquitectura, en otras carreras, también ponía, bueno,
también está esta carrera de servicio social, que está abierta a la matrícula, y es una carrera profesional que se adapta más a las capacidades femeninas, que va acorde de un poco del arquetipo que quería promocionar la Universidad Católica. Entonces también eso es interesante, que finalmente estos institutos anexos femeninos recibían muchas mujeres, mujeres jóvenes que querían estudiar realmente una carrera profesional. Sí, eso es interesante, Rocío, porque constatamos que las mujeres postulaban a las carreras profesionales de la universidad pese a que no se habían abierto explícitamente al ingreso femenino. Encontramos postulaciones en medicina, en arquitectura, en derecho también. Oficialmente, la primera alumna que ingresó a una carrera profesional lo hizo a Derecho en 1918, Celia Pérez Matus. Ella era una estudiante que venía de Curicó y que es una historia muy bonita porque ella era la mayor de 3 hermanas y esperó a que la hermana que venía inmediatamente después de ella también rindiera el bachillerato para venirse juntas a estudiar a Santiago. La hermana entró a medicina a la Universidad de Chile y ella Derecho a la Católica. Tremendas mujeres. Paulo, imagínate que yo les decía en la presentación del libro el jueves pasado, si ahora es difícil para un estudiante de regiones y dejar su familia en Antofagasta, en Curicó, imagínense en esa época en Curicó, no había celular, teléfono muy difícil, eran cartas, eran mujeres muy aguerridas, muy resilientes. En la década de 1910, 1930, 1920, venirse a Santiago sola, y muchas, y comprobamos, fíjate que este fue un hallazgo, a mí siempre me ha interesado en las investigaciones que realizo, hacer el cruce entre lo cualitativo y lo cuantitativo. O sea, tengo una cabeza como súper estructurada y necesito ver como el mapa general, y eso me lo dan los números. Gran parte, un porcentaje importante de las alumnas que ingresaron a las carreras profesionales eran de regiones. En pedagogía, la cifra era entre el 53 y 54%. En derecho era alrededor del 36%. Y un número muy importante también venía de liceos fiscales. Mira, qué interesantes datos. Porque a uno le mueven como el molde, ¿cierto?, de lo que uno se podía esperar de quienes iban a ser. Totalmente. Bueno, y avanzando en esto de las primeras, hay también una primera mujer que se gradúa en comercio y contadora, y ya pasamos al mundo de los números que generalmente siempre se asocia a los hombres todavía. Ese fue un hallazgo fabuloso, porque en esa época la que es actualmente la Facultad de Economía y Administración se llamaba Facultad de Comercio y Ciencias Económicas. Entonces voy a hablar de la Facultad de Comercio. La Facultad de Comercio, que se instauró oficialmente en 1924, tenía antes cursos cortos. Todas las carreras de la universidad, antes de conformarse como facultades, impartían inicialmente cursos y luego se institucionalizaron y se formaron en facultades. Y a la Facultad de Comercio le iba muy bien en unos cursos vespertinos. Impartía muchísimos cursos vespertinos de contabilidad, hay uno que se llamaba escritorio comercial, asuntos comerciales, etcétera. Y tú sabes que en algún momento hicimos el análisis, la Facultad de Comercio tuvo más egresos femeninos que masculinos. Un momento que tuvo hasta un 60% de egresos femeninos del total. ¿Ya? Entonces, y estas eran mujeres que entraban mayoritariamente a estos cursos vespertinos que le ayudaban a formarse en cuestiones, sobre todo en contabilidad. En esa época, la profesión de contadora fue una vía muy importante de profesionalización femenina y de adquisición de independencia económica. Recordemos que en esta época la mujer todavía no podía administrar, la mujer casada todavía no podía administrar sus bienes, se los administraba el marido. Entonces, aquí hay otro factor, que muchas de estas mujeres que ingresaban a las carreras profesionales no sabían si finalmente iban a poder ejercer, porque de hecho su marido les podía dificultar o lisa y llanamente impedir ejercer la profesión. Entonces, desde todo punto de vista, eran mujeres pioneras y eran mujeres arriesgadas. Y allí en comercio encontramos la segunda graduada de la universidad, que se llamó Olvido Riestra García,
tiene un nombre muy poético, porque su familia era de Asturias y la patrona de Asturias era la Virgen del Olvido. Entonces, sus padres eran inmigrantes, tenían una casa comercial y Olvido fue la única hija, tenía incluso hermanos hombres, la única que entró a la universidad también para ayudar a administrar este patrimonio familiar. Y ella obtuvo el máximo título, que era el de contadora general, que para esa época se impartía. Y logramos entrevistar a la hija de Olvido, a Teresita. ¡Qué espectacular! No, es que olvídate, esa entrevista fue maravillosa, porque ella se casó con un compañero de curso. Entonces tenía el relato de su mamá, Teresita, y de su papá, que fueron compañeros a inicios de la década de 1930, fines del 1920. Entonces, ella recibía cómo fue la cotidianidad de esta primera mujer que llegó a los cursos más altos. Sus compañeros se dividían las materias para que si cada uno se abocaba a una materia en específica, le podía ganar al Olvido, porque no podía ser que una mujer pudiera ganar en todos los cursos. No, esto es muy divertido. En el curso de dactilografía, porque tenían dactilografía, los compañeros le trababan la máquina de escribir y les escondían las hojas. Haciéndole la vida imposible. Imposible. A propósito de esto que cuentas, Verónica, aquí mismo aprovecho de plantearles una duda. ¿Tenían que ir acompañadas a la universidad? Cuando no. Recién... Ya. No, claro, ahí tenemos los relatos de Loísa Díaz y de Ernestina Pérez, ¿cierto? Que a fines del 19 iban acompañadas de su mamá. No, ellas iban... Ya, esto es más tardío, claro. La Universidad Católica comienza a recibir mujeres de manera mucho más tardía que la Universidad de Chile. Y de hecho, por eso las mujeres católicas presionaban para ingresar a la universidad porque querían educarse profesionalmente en un lugar que para sus padres y también para ellas era visto como un espacio más protegido. No corrían tantos peligros al no estar, no sé, expuesta a un ambiente laico. También hay testimonio de que encontramos de alumnas de regiones, por ejemplo, un estudiante de Magallanes que entró a educación, que su mamá era viuda, solo le permitió ir a la universidad en Santiago si es que era la Universidad Católica, si no le daba permiso. Claro, y además ir a un lugar donde habían solo hombres. Claro, quisiera agregar de que también encontramos documentación que advierte que los directores estaban en comunicación con los pensionados, donde se quedaban estas alumnas. Claro. Por lo tanto, las tenían muy resguardadas, muy vigiladas, si es que ellas no llegaban a un horario o invitaban a alguien que no correspondía. Esto llegaba a dirección y era estudiado con los consejos de estos institutos o de las facultades. O sea, la vida personal también tenía un impacto en la vida educativa finalmente. Había que ser siempre estar en correspondencia con lo que tú estabas estudiando finalmente. Claro. Era muy, muy, muy importante y también revisamos en documentación que habían expulsiones, por ejemplo, por haber llegado reiteradamente a deshoras al pensionado, por ejemplo, pero Monseñor Carlos Casanueva intervenía muchísimo, o también tenían contactos sacerdotes, entonces también había toda una red que protegía a estas mujeres y las resguardaba. Qué bueno. Qué bueno, porque yo creo, por eso, bueno, se fueron sumando más y más. Nos queda poco tiempo, porque estaba yo muy entretenida. Quería preguntarles cuándo ya damos el paso de que no solo son alumnas, sino que comienzan también a enseñar, a ocupar otros cargos dentro de la universidad. Nosotros llegamos al periodo de 1950, desde 1877 a 1950, y obviamente con el surgimiento del feminismo, del movimiento feminista, desde fines del siglo XIX, pero con mucho más fuerza en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres de la Universidad Católica, sobre todo profesoras y directivas, y también de las miembros académicas de Bellas Letras, comienzan a ser conscientes que hay un momento histórico, donde las mujeres tienen que actuar como ciudadanas, y por lo tanto tienen que, en 1934 se pueden presentar a elección popular.
Entonces encontramos algunos casos como de Rebeca Izquierdo, por ejemplo, de Ana Luisa Prats, que se presentan como regidoras y que son electas como regidoras. Y desde ahí en adelante ocupan un espacio político, no solamente un espacio público, o sea, van desde lo doméstico a un espacio público, sino que también a un espacio de discusión y de debate político para defender sus ideas que estaban ligadas a defender la moralidad, a defender la educación, a defender la familia sobre todo. Entonces sí hay un tránsito de estas mujeres a espacios mucho más densos, mucho más, y obviamente ellas fueron preparadas por la Universidad Católica. O sea, Rebeca Izquierdo estudió en la Universidad Católica, y después fue directiva de la Universidad Católica, después regidora de PIR. Tú nos preguntaste, Rocío, por cuándo empiezan a aparecer las primeras profesoras en la universidad. Sí. La verdad es que fue bastante más tardía la inserción de las mujeres como académicas. Por eso le señalaba a Valentina que hablara de la Academia de Bellas Letras, que no es conocida. Se fundó la Academia de Bellas Letras en la Universidad Católica, que era un espacio mayoritariamente masculino, pero en el que encontramos que hubo 3 integrantes fundadoras. Una de ellas fue Martina Barros de Orrego, que es una figura sumamente reconocida del feminismo liberal en Chile. Se la considera una de las precursoras del feminismo. Con solo 22 años tradujo la obra de John Stuart Mill, The Subjection of Women, ¿cierto? Con un prólogo, lo que le valió muchos costos en términos personales. Sus amigas de la élite le dejaron de hablar, le quitaron el saludo. Entonces, claro, la Academia de Bellas Letras fue un espacio que era una institución prácticamente desconocida al interior de la Universidad Católica. Hay muy poco escrito sobre ella. Valentina desarrolló ese capítulo y allí encontramos intelectuales al interior de la Universidad Católica. Ahora, eso no significa que ellas hicieran clases en la Universidad Católica, pero sí formaban parte de esta institución y utilizaban los medios que tenía la Universidad Católica para difundir sus opiniones. Publicaron en la revista universitaria, dieron conferencias en la Universidad Católica y muchas de sus publicaciones y de sus conferencias aludían al feminismo, ¿ya? De hecho, cuando se organizó la Semana Universitaria, que fue una semana que organizó la Universidad Católica en 1924 para discutir los distintos aspectos que implicaba ser mujer en el periodo, sobre todo lo que significaba ser joven mujer en el periodo. Allí Martina dio una conferencia justamente sobre el feminismo y el desarrollo de este movimiento en Chile. Como académicas en distintas unidades académicas de la universidad, eso es mucho más tardío. Incluso en el Instituto Femenino, que era este espacio que dictaba formación en el reforzamiento del rol tradicional de género, había más profesores varones que mujeres. En la directiva del Instituto Femenino había mayoría de mujeres. De hecho, estaba Gabriela Mistral. Gabriela Mistral la encontramos como una de... Sí, fabuloso. Como parte del directorio del Instituto Femenino durante la década de 1930. Y luego ya el ingreso como académicas es más tardío, ya estamos hablando sobre todo de la década de 1970. Aquí es súper importante, Rocío, me voy a tomar un segundito para que se entienda por qué escogimos el periodo. Eso quería yo, era mi siguiente pregunta. No, es que es fundamental, porque mira, nosotros, como te dije, partimos de esta investigación asumiendo que iba a haber muy poco, ¿ya? Porque no estaba consignado casi nada de las mujeres en la historia institucional de la universidad. Y en los otros libros que se habían escrito al respecto, muy poco en las historias que habían de las distintas facultades de la universidad, muy poca referencia. Entonces, la verdad es que nos sumergimos en la documentación y lo que nosotros descubrimos fue que la historia de las mujeres tenía otros tiempos, tenía otros hitos, tenía otras cronologías, evidentemente otros protagonistas, y esta cronología era distinta y fue fascinante ver cómo esta misma historia se nos iba develando. Entonces, nosotros encontramos las primeras donaciones a la universidad
antes de su fundación. Y la primera que encontramos fue en 1877, 11 años antes de la fundación. Ahí una Sor María Perpetua Gandarillas donó a la universidad. Luego encontramos las primeras donaciones de las mujeres laicas. Y situamos el origen de esta historia cuando encontramos la primera donación, 1877. Porque eso habla de el interés femenino por ser parte de ese instituto. Exacto. Y luego está todo este desarrollo que hemos hablado brevemente en esta entrevista y encontramos que se cerraba un ciclo de manera muy nítida en las décadas de 1940-1950, cuando en distintas unidades académicas, no en todas, se empiezan a implantar cuotas de género para privilegiar el ingreso de varones. Privilegiar el ingreso de varones o definitivamente prohibir el ingreso de mujeres. Y esto se dio en derecho, en comercio, actualmente economía, en arquitectura, en ingeniería. En ingeniería no se las aceptó hasta 1959. Y en medicina también hubo discusiones similares. Entonces, en todas las carreras que impartían saberes, y en parte hasta el presente se consideraban saberes propios del mundo masculino, se instalaron estas políticas de restricción del ingreso de mujeres. Y esto necesariamente produjo un impacto. Y si uno observa la curva de alumnas, uno observa que hay un punto muy alto en la década de fines de 1930, comienzo del 40, y luego baja la curva de alumnas en la universidad. Y allí hay un cierre de un ciclo y que nos hablaba de que claramente esta historia terminaba ahí. Y ahí luego empezaba otra. Aquí aprovecho a lo que estás diciendo. ¿Lograron dar con los argumentos de por qué querían poner cuota, por qué las mujeres no debían estudiar derechamente esas carreras? Están en el libro. Y son fabulosos para uno como historiadora, pero claro, puede producir indignación para alguien que no es historiador y que dice, pero ¿cómo opinaban esto? Entonces la verdad es que en algunas partes ni siquiera se justificaba. Por ejemplo, en comercio se dijo que la escuela ha constatado que actualmente hay más alumnas que alumnos y que esto perjudica a la escuela. Por lo tanto, de ahora en adelante se resolvió admitir máximo 1/3 de alumnas por generación. Eso perjudica a la escuela y nada más. En otras, ponte tú, en Derecho se dijo que las alumnas realmente no tienen un verdadero interés por la carrera, así que es mejor privilegiar a los varones. Y en Arquitectura se dijo, en realidad esta carrera no ofrece un verdadero porvenir a las mujeres. Sí, eso. Así que es mejor aplicar un acuerdo anterior en el que se señalaba que había que cerrar la matrícula a las mujeres. Bueno, como tú dices, hay que mirarlo con la curiosidad de historiadora para no indignarse y ponerse en la mente de esa época, ¿no? La cabeza está conformada de otra forma. Y uno se entiende bien si es que uno no señala el contexto. Lo que pasa es que en esa época, que fue el periodo en el que ya se empiezan a ver los frutos de la gestión del rector Manuel Casanueva, la universidad comienza a desarrollarse sustantivamente y empieza a competir con la Universidad de Chile. Entonces allí aumentan las postulaciones y allí se toma una decisión estratégica, ¿cierto? ¿A quién queremos educar? ¿Queremos educar a los futuros líderes del país, que van a ser los que van a llevar las riendas del país, o a mujeres que eventualmente o que en realidad tenían que dejar sus estudios porque optaban por dedicarse a las labores tradicionales de género, porque se casaban, porque se embarazaban? Y de hecho las cuotas de deserción femenina eran bastante altas, eso lo comprobamos. Pero también comprobamos que estas mujeres tenían un desempeño académico sobresaliente y que en realidad abandonaban sus estudios básicamente porque los mandatos de género las llevaban a hacerse cargo de esas tareas de cuidado. Bueno, no muy lejos de lo que nos pasa hoy. No. También hay que dejar el trabajo. Para cuidar a un padre, para cuidar a la madre, a un hermano, no solamente para tener hijos o cuidar al esposo.
Siempre este rol de cuidadoras. De cuidadora, exactamente, sí. Me ha encantado esta conversación con ustedes. Hay mucho que quisiera preguntarles, pero ya estamos más que sobre el tiempo. Nuevamente, felicitaciones por este tremendo libro, realmente buenísimo. Y aprovecho de decirles a quienes nos están escuchando que lo vamos a estar sorteando, así que déjennos sus comentarios aquí abajito y estén atentos a las redes sociales porque ahí vamos a anunciar los requisitos para ganarse este libro. Valentina, Verónica, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias. Y gran espacio este. Muchas gracias por liderarlo. Muchas gracias, Rocío. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.